Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde descubrimos juntos los secretos, las pasiones y los romances más intensos que nos regala la pantalla chica. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy conmigo porque el tema que traigo hoy, estoy segura, los tendrá al borde de sus asientos. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno que nos fascina a todos, el amor, la pasión, y esas chispas que saltan entre actores y actrices en el set, y fuera de él. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con que el amor que vemos en pantalla traspase las barreras de la ficción y se haga realidad? Hoy particularmente vamos a centrarnos en un rumor que ha estado circulando con fuerza y que ha encendido todas las alarmas. Podría ser que la llama entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja dorada de la televisión turca, se haya reavivado. Vamos a explorar a fondo este tema, analizando minuciosamente su historial amoroso, repasando sus proyectos juntos y el impacto que tuvieron en el público, y sobre todo, vamos a hacer un recorrido por algunas de las series turcas que mejor capturan esa esencia del amor apasionado, ese romance que nos roba el aliento, nos hace suspirar y nos mantiene pegados a la pantalla hasta el último minuto. Prepárense para un viaje lleno de emociones, secretos, teorías y por supuesto, mucha especulación. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mundo de amor, rumores y series imperdibles, permítanme recordarles algo fundamental: suscríbanse al canal. Sí, hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Prometo que siempre tenemos contenido nuevo, emocionante y lleno de sorpresas preparado especialmente para ustedes, los verdaderos fans de las novelas turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Bien, hablemos del corazón del asunto, Kerem y Hande. Su romance, como seguramente la mayoría de ustedes saben, floreció en el set de rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm. La química entre ellos era palpable, innegable, electrizante, tanto en la pantalla como detrás de cámaras. Su relación fue seguida de cerca por millones de fans alrededor del mundo, una legión de seguidores que celebraban cada foto, cada declaración, cada entrevista, cada pequeño gesto que demostraba su amor. Se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome del romance turco, en la representación perfecta del amor que nace en la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchísimos fans, que vieron cómo su sueño romántico se desvanecía. Sin embargo, en las últimas semanas, y aquí es donde la cosa se pone interesante, han surgido rumores insistentes, cada vez más fuertes, de que podrían estar dándose una segunda oportunidad, de que podrían estar reconciliándose. Avistamientos en los mismos restaurantes, coincidencias en eventos públicos, likes y comentarios sutiles en redes sociales. La especulación está a tope, las redes sociales están que arden, y los fans están divididos entre la esperanza y la cautela. Y aunque aún no hay nada oficialmente confirmado, y debemos tomar todos estos rumores con pinzas, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Será que Kerem y Hande nos darán la sorpresa del año? Solo el tiempo lo dirá. Pero dejando a un lado el chismecito jugoso, el rumor que nos tiene a todos en vilo, centrémonos en lo que mejor sabemos hacer: analizar esas series que nos hacen suspirar, que nos hacen creer en el amor verdadero, que nos transportan a un mundo de fantasía y pasión. Y para eso vamos a repasar algunas joyas de la televisión turca donde el amor y la pasión son los protagonistas indiscutibles, donde la química entre los actores es tan fuerte que casi podemos sentirla a través de la pantalla. La primera serie que quiero mencionar, y que es casi obligatoria en este contexto, es obviamente Sen Kalkapm. Más allá del romance real que surgió entre sus protagonistas, la serie en sí misma es una explosión de química, tensión romántica y momentos adorables. La historia de Eda YLDZ, una florista joven, talentosa y soñadora, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío, distante y obsesionado con el trabajo, es un cliché que funciona a la perfección, un arquetipo que nos sigue atrayendo una y otra vez. El contrato que los une, las mentiras que se van acumulando, los malentendidos que surgen en cada episodio. Todo está cuidadosamente diseñado para hacernos sufrir y disfrutar al mismo tiempo, para llevarnos al límite de la desesperación y luego al éxtasis del amor. Y seamos sinceros, lo logran a la perfección. La serie es un ejemplo perfecto de cómo una buena historia de amor, bien contada y con personajes carismáticos, puede mantenernos enganchados semana tras semana, esperando ansiosamente el próximo episodio. Lo que hizo tan especial a esta serie, además de la trama, fue, sin duda, la innegable química entre Hande y Kerem. Su conexión era palpable, auténtica, genuina, y eso sin duda contribuyó al éxito arrollador de la serie.
Se podía ver que se divertían grabando, que había una conexión real y profunda entre ellos, y eso se transmitía al público, que se enamoró de su historia tanto dentro como fuera de la pantalla. Senkalkapm es un must para cualquier fan de las series turcas románticas, una serie que hay que ver al menos una vez en la vida. Otra serie que me encanta y que explora la pasión desde una perspectiva diferente, más oscura y compleja, es Aşk Memnu. Esta es una serie un poco más antigua, pero es un clásico absoluto, una obra maestra de la televisión turca que sigue siendo relevante hoy en día, y que sigue generando debate y controversia. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y llena de resentimiento, que se casa con Adnan Bey, un hombre rico mucho mayor que ella, con la esperanza de encontrar la felicidad y escapar de su pasado. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul Aznedar, el joven, carismático y seductor sobrino de su esposo. Lo que sigue es una espiral de pasión, traición, mentiras, manipulación y secretos que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie intensa, dramática, perturbadora y llena de momentos memorables, que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La actuación de Beren Saat como Biter es simplemente magistral, una interpretación que define su carrera. Ella logra transmitir a la perfección la complejidad de su personaje, su ambición desmedida, su deseo incontrolable, su desesperación creciente y su profundo sufrimiento. Y la química entre ella y Kwan Tatltu es explosiva, peligrosa y adictiva. La serie es un ejemplo de cómo el amor prohibido puede consumirnos, destruirnos y llevarnos a la perdición. Además, la producción de Aşk Memnu es impecable, cuidando cada detalle al máximo. La ambientación lujosa, el vestuario elegante, la música envolvente. Todo contribuye a crear una atmósfera de opulencia y decadencia que encaja perfectamente con la historia, y que nos transporta a un mundo de excesos y pasiones desenfrenadas. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y que te deja pensando mucho después de que terminan los créditos, una serie que te invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el deseo y las consecuencias de nuestros actos. Siguiendo con los clásicos y para cambiar un poco de registro, no podemos dejar de mencionar Muhteşem Yzyl. Si bien no es una serie puramente romántica, ya que se centra en la historia del Imperio Otomano y las intrigas palaciegas, el amor y la pasión juegan un papel fundamental en la trama, impulsando las decisiones de los personajes y marcando el rumbo de la historia. La serie narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y emblemáticos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convierte en su esposa favorita, su consejera más influyente y una figura clave en la política del imperio. Muhteşem Yzyl es una serie épica, ambiciosa, llena de intrigas palaciegas, batallas espectaculares y, por supuesto, romance. La relación entre Süleyman y Hürrem es compleja, apasionada, tormentosa y llena de altibajos. Su amor es puesto a prueba constantemente por las ambiciones políticas, las traiciones, las conspiraciones y los enemigos que los rodean, tanto dentro como fuera del palacio. La serie es una lección de historia fascinante, que nos permite conocer un periodo crucial de la historia del mundo, pero también es una historia de amor poderosa y conmovedora, que nos muestra cómo el amor puede cambiar el destino de un imperio. La actuación de Ali Tergen como Süleyman y Mary Muzerli como Hürrem es simplemente brillante, una interpretación que los catapultó a la fama internacional. Ellos logran transmitir la fuerza, la inteligencia, la vulnerabilidad, la ambición y la pasión de sus personajes, creando una conexión mágica con el público. Y la química entre ellos es innegable, electrizante e hipnótica. Muhteşem Yzyl es una serie que te transporta a otro mundo, a otra época, y que te deja sin aliento con su grandiosidad, su drama y su romance. Ahora vamos a algo un poco más contemporáneo, a una serie más ligera y divertida, pero no por eso menos romántica. Quiero hablarles de Erkenci-Kuş. Esta serie es una comedia romántica encantadora, perfecta para aquellos que buscan algo ligero y entretenido, pero que también quieren disfrutar de una buena historia de amor. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora, espontánea, un poco torpe y llena de energía, que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un fotógrafo aventurero, apasionado por la naturaleza, independiente y muy atractivo. Lo que sigue es una serie de malentendidos hilarantes, enredos divertidos, situaciones cómicas y momentos adorables que culminan en una historia de amor inolvidable, llena de ternura y romanticismo. Erkenci-Kuş es una serie perfecta para aquellos que buscan un soplo de aire fresco, algo ligero y entretenido,
pero que también quieren disfrutar de una buena historia de amor. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es palpable, contagiosa y arrolladora. Ellos logran transmitir la inocencia, la alegría, la pasión, la espontaneidad y el amor puro de sus personajes. La serie es un soplo de aire fresco y te deja con una sonrisa en la cara, haciéndote creer en el poder del amor verdadero. Además, la ambientación de Erkencikus es preciosa, cuidando cada detalle al máximo. Los paisajes impresionantes de Estambul y Capadocia, la música alegre y pegadiza, el vestuario colorido y moderno. Todo contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica que te invita a soñar y a creer en el amor verdadero. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar Kara Sevda. Esta serie es un drama romántico intenso, desgarrador y conmovedor, que te dejará con el corazón roto, pero al mismo tiempo, te hará creer en el poder del amor verdadero, en la fuerza de un sentimiento capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. La historia gira en torno a Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, inteligente, honesto y ambicioso, y Nihan Sezin, una joven rica, privilegiada, pero infeliz y atrapada en una vida que no desea. A pesar de sus diferencias sociales y las presiones de sus familias, se enamoran profundamente y viven un romance apasionado e inolvidable. Sin embargo, su amor es puesto a prueba por las circunstancias, las decisiones que toman y las intrigas de los que los rodean, especialmente Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso, obsesionado con Nihan y dispuesto a todo para separarlos. Kara Sevda es una serie intensa, dramática, llena de giros inesperados, momentos de tensión y escenas de gran carga emocional. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es simplemente impresionante, magistral y conmovedora. Ellos logran transmitir el dolor, la frustración, la desesperación, la pasión y el amor incondicional de sus personajes, haciéndonos llorar, reír y sufrir junto a ellos. La serie es un ejemplo de cómo el amor puede ser a la vez la fuerza más poderosa y la más destructiva, capaz de unir y separar, de construir y destruir, de dar vida y quitarla. Kara Sevda te hará llorar, reír, reflexionar sobre el significado del amor verdadero y te marcará para siempre. Otra serie que explora el amor de manera muy interesante, dentro de un contexto de acción y suspense, es Yerde. Aunque es principalmente una serie de acción y suspense, el amor juega un papel crucial en la trama, impulsando las acciones de los personajes y creando conflictos emocionales intensos. La historia sigue a dos hermanos, Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, que son separados al nacer y terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia con la intención de vengar la muerte de su padre, mientras que Mert Karada se convierte en policía, criado por el jefe de la mafia. A medida que sus caminos se cruzan, ambos se enamoran de la misma mujer, Melek YLDZ, una joven abogada que trabaja para la mafia y que está dividida entre el amor que siente por ambos hermanos. Yerde es una serie llena de adrenalina, giros inesperados, momentos de tensión y escenas de gran carga emocional. La relación entre Sarp y Melek es compleja, apasionada y llena de obstáculos. Su amor se ve constantemente amenazado por las circunstancias, las mentiras, las traiciones y los peligros que los rodean. La serie es un ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en los entornos más oscuros y peligrosos, pero también de cómo puede ser utilizado como una herramienta de manipulación y venganza. La actuación de Atay Ulusoy, Aras Bulut y Nemli Ben Susoral es excelente, logrando transmitir la intensidad, la vulnerabilidad y el conflicto interno de sus personajes. Yerde es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento y que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, la lealtad y el amor. Y finalmente, para cerrar este recorrido, quiero mencionar Kukur. Al igual que Yerde, Kukur es principalmente una serie de acción y drama, centrada en el mundo del crimen y las pandillas, pero el amor juega un papel importante en la vida de los personajes, proporcionando momentos de esperanza y redención en medio de la violencia y la oscuridad. La serie sigue a la familia Koobal, que controla el barrio de Kukur, un lugar lleno de violencia, crimen y pobreza. Yamak Koobal, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se enamora de Sena Koobal, una joven misteriosa, rebelde, independiente y con un pasado turbulento. Kukur es una serie intensa, violenta, llena de personajes complejos y situaciones extremas. La relación entre Yamak y Sena es apasionada, conflictiva y llena de altibajos. Su amor se ve constantemente amenazado por las rivalidades entre las pandillas, las traiciones, los secretos del pasado y los peligros que acechan en cada esquina de Kukur.
La serie es un ejemplo de cómo el amor puede ser una fuente de esperanza, fortaleza y redención incluso en los lugares más oscuros y peligrosos, pero también de cómo puede ser utilizado como una herramienta de control y manipulación. La actuación de Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizek-Deniz es fantástica, logrando transmitir la fuerza, la vulnerabilidad, la pasión y la complejidad de sus personajes. Kukur es una serie que te dejará sin aliento, te hará reflexionar sobre la naturaleza de la familia, la lealtad, el amor y la redención, y te mostrará que incluso en los lugares más oscuros siempre hay una luz de esperanza. Y bien, mis queridos amigos, llegamos al final de este apasionante viaje a través del amor y la pasión en las series turcas. Hemos explorado desde los romances juveniles y llenos de química hasta los amores prohibidos, los dramas familiares y las relaciones complejas en entornos oscuros y peligrosos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, y que hayan descubierto nuevas series para agregar a su lista de pendientes. Hemos visto cómo el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar obstáculos, unir a personas diferentes y transformar vidas. También hemos visto cómo puede ser una fuente de dolor, traición y destrucción. Pero al final, lo que importa es que el amor nos hace sentir vivos, nos da esperanza y nos conecta con los demás. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Cuál creen que captura mejor la esencia del amor y la pasión en las series turcas? ¿Cuál creen que tiene la mejor química entre los protagonistas? ¿Y qué opinan sobre los rumores de la reconciliación entre Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, saber cuáles son sus series favoritas y discutir sobre los temas que nos apasionan. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos contenido nuevo, emocionante y lleno de sorpresas preparado especialmente para ustedes. Muchas gracias por acompañarme hoy. Les mando un abrazo enorme, lleno de amor y pasión turca, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.